Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Arben Méndez Castellanos. Soy aprendiz en el programa de formación, análisis y desarrollo de software. Y en este video voy a hablar sobre las mejoras en procesos productivos de la física, sus ecuaciones, sus gráficas, sus medidas. Así que comencemos. Bueno, empezamos con la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse de una forma de energía a otra. En las medidas tenemos a la energía que se mide con joules, la masa en kilogramos, la velocidad en metros por segundo y la altura en metros. También tenemos la fórmula de la conservación de la energía, que nos dice que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Tenemos también la gráfica de energía versus tiempo, que muestra pues cómo la energía se conserva o se transforma en un sistema. Y tenemos una pequeña gráfica de cómo la energía potencial se convierte en energía cinética. Bueno, ahora hablamos de termodinámica. Esta es la rama física que describe los estados de equilibrio termodinámico macroscópico. La ley de la termodinámica rige el flujo del calor y el trabajo de los sistemas. Esto pues en la termodinámica se establecen 4 principios o leyes. Bueno, el principio cero o el equilibrio térmico es el que define la temperatura como una propiedad cuando los sistemas que interactúan están en equilibrio térmico comparten algunas propiedades. Y ahí tenemos la ecuación que nos dice que A es igual a C y B es igual a C, entonces A es igual a B. Tenemos el equilibrio térmico en la pequeña gráfica. Y en el primer principio, la conservación de la energía, que define la energía como magnitud conservativa. La primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en el que las temperaturas de los cuerpos son iguales. La ecuación del primer principio pues nos dice que el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Tenemos una pequeña gráfica de ejemplo. Y el segundo principio, la entropía, establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Define la entropía como magnitud no conservativa. La ecuación del segundo principio pues establece que la entropía total de un sistema y su entorno siempre aumentará o permanece constante pero nunca disminuye. Y ahí tenemos la gráfica de un foco caliente a foco frío, como aumenta pero nunca disminuye. Y lo mismo de frío a caliente. En el tercer principio, que es el del cero absoluto, indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones y postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. Ella establece que la entropía para un sólido permanece perfectamente cristalino a la temperatura de 0 Kelvin, que es igual a 0. La ecuación del tercer principio nos dice que la entropía, la constante de Boltzmann y el número de estados microscópicos. Tenemos la gráfica y bueno, las medidas de la temperatura, que es en Kelvin, el calor en joules, el trabajo en joules, la entropía en joules por Kelvin. Y bueno, ahora los gráficos, tenemos el de entropía versus temperatura para procesos adiabáticos. Tenemos la gráfica de presión volumen, esta que nos muestra el trabajo realizado en sistemas termodinámicos. Y bueno, pasamos al electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas
con campos electrónicos y magnéticos. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo, por ejemplo la luz. Las medidas, tenemos el campo eléctrico, que se mide en newtons por coulomb, el campo magnético, que se mide en teslas, la carga en coulombs y el voltaje en voltios. La ecuación, bueno, está la ecuación que nos dice que la fuerza entre las cargas es igual a la constante de Coulomb, Q y Q2, que son las magnitudes de las dos cargas, y R al cuadrado, que es la distancia entre las dos cargas. Bueno, los gráficos, tenemos el campo magnético versus distancia, o corriente, que muestra cómo varía el campo con la corriente o distancia, y el campo eléctrico versus distancia, que muestra cómo varía la intensidad del campo. Ahí tenemos los ejemplos en los gráficos. Y pasamos a oscilaciones y ondas. Bueno, se denominan oscilaciones a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio sistema. Las ondas se producen por las oscilaciones y vibraciones de la materia y se propagan en el tiempo. La teoría de las ondas es la rama de la física que estudia este fenómeno. Las medidas de las ondas pues se miden en amplitud, que es metros, frecuencia, que se mide en hercios, la longitud de onda en metros y la velocidad de la onda, que es metros por segundo. Bueno, por las gráficas tenemos las gráficas senoides, que muestran cómo varían las oscilaciones con el tiempo, y tenemos las gráficas de desplazamiento versus tiempo, que muestran el movimiento de partículas en una onda. Ahí tenemos la gráfica de las ondas entonces como ejemplo, y bueno, la ecuación de la onda, donde la velocidad inicial es igual a la longitud de la onda y la f es la frecuencia de la onda. Tanto las oscilaciones como las ondas son importantes porque explican el comportamiento de los fenómenos periódicos, así como la transmisión de energía sin necesidad de que exista la presencia de una masa o cuerpo. Bueno, ahora pasamos a ver sobre los avances tecnológicos que pues han tenido mucho que ver con la física, ¿no? Y acá pues en primer lugar los teléfonos móviles, pues gracias a las ondas electromagnéticas, que pues es que se puede recibir información de la red para que podamos estar comunicados. Los satélites, que pues eso es gracias a los estudios de la gravedad para colocar los satélites en órbita, y pues los satélites que generan estas ondas electromagnéticas para que nos dan la señal para los teléfonos, computador. Y bueno, tenemos el tema de la energía solar, pues como cambiando de energía eléctrica mediante paneles solares se convierte en luz. Tenemos el de la mecánica, pues esto es gracias a los principios termodinámicos que se ha logrado hacer pues cada vez más eficientes los temas de los carros, ¿no? Cada vez más tecnológicos. Tenemos las tecnologías de turbinas eólicas. Esto pues ya sabemos que son tecnologías de última generación que utilizan el viento para generar energía. La conectividad avanzada, tenemos tecnologías pues como Bluetooth, Wi-Fi, 5G. Las aplicaciones médicas, dispositivos electrónicos como marcapasos, monitores de glucosa y dispositivos de imágenes médicas han revolucionado el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Tenemos imagenología avanzada, que pues son innovaciones de técnicas de imagenología como la resonancia magnética, por ejemplo, la tomografía, la emisión de positrones. Todo esto ha mejorado la atención del diagnóstico de enfermedades.
Y tenemos la robótica asistida, que también pues es gracias a los principios de la física. Ha revolucionado procedimientos quirúrgicos, permitiendo intervenciones más precisas y menos invasivas. Y bueno, como conclusión y reflexión sobre el futuro, pues como hemos podido ver, gran parte de las cosas como las conocemos hoy en día, los avances tecnológicos, la medicina, el transporte, todo eso tiene que ver con los principios de la física y las diferentes leyes. Y pues es obvio que el mundo seguirá avanzando, hay fenómenos físicos por determinar, pues al pasar de los años seguirán avanzando. Eh, por ejemplo, el, la computación cuántica, que pues esto promete ser la revolución tecnológica junto con la IA. Esto pues es, en lugar de bits utilizan qubits, que pues es una nueva unidad básica que es del tamaño de un electrón. Esto es usado para procesar datos y pues es de un poder impresionante. Eh, y pues la computación cuántica estudia los límites físicos del procesamiento de la información y pues suponemos que abrirá nuevos caminos en la física fundamental, y pues esto conducirá a avances en muchos campos de la ciencia y la industria, así como también en la química, la optimización y la simulación molecular. Entonces, esto ha sido todo. Muchas gracias.